Gentes, pues bienvenidos a este taller que se titula Nuevos Evangelizadores para la Nueva Evangelización. Bien, ¿por qué nuevos evangelizadores y nueva evangelización? Bueno, según el libro que estuve leyendo, que es este que está aquí, se los comparto, aquí está, Este librito me lo encontré ahí entre una colección heredada de libros que es de José Prado Flores. Este muchacho de José Prado Flores es el que hizo la escuela de evangelización de Pepe Prado, la famosa escuela de Pepe Prado. No sé si algunos hayan estado en clases con Pepe Prado, que se usó hace como unos 15 o 20 años, ¿no? Esta escuela de evangelización, y hasta la fecha sigue. El tema, y por eso me animé a darlo, es porque, al menos aquí en la diócesis de Ciudad Obregón, independientemente de las diócesis que se nos estén anexando, es porque se ha estado dando mucho el tema de retomar precisamente el tema y el concepto de la evangelización. Y el libro trata un tema o tiene un tema muy interesante en donde habla de la evangelización generacional. La evangelización generacional nos habla prácticamente de que cada generación, cada 40 años aproximadamente, que es lo que dura una generación en renovarse aproximadamente, está teniendo nuevas ideas, nuevos métodos y nuevos conceptos con relación a lo que venía siendo el teos, o lo que vendría siendo Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera la iglesia, en su muy lento caminar, ya lo sabemos, pues nada más el Concilio Vaticano II tiene ya cerca de 50 años y es hora que hay libros que ni se conocen y hay otros tantos documentos por ahí que ni se han puesto en práctica. Entonces vemos en el lento caminar de la iglesia que los conceptos se van quedando o con los conceptos de los abuelos o con los conceptos mal formados o con los conceptos mal informados. ¿Sí? Esther Pompa. Por este link me puedo conectar. Entro por la del correo. Ok. Sí, ya estoy aquí, pero por el link que envió por el WhatsApp no pude entrar, estuve esperando mucho tiempo y ya me vine al del correo y por aquí sí pude entrar, por el otro no. Ah, muy bien, correo. Sí, es que como tengo aquí Gracias. el juego de pantallas aquí, entonces estoy así como el malabar, ¿no? O sea, como el camaleón con un ojo para acá y otro para allá, ¿no? Pero bueno, les decía, cada generación va teniendo un concepto diferente o va teniendo esa sensación de que los conceptos con relación a las ideas culturales o a las ideas generacionales que se van poniendo de moda, pues tienen mucho en contra o mucho a favor. Los 60, por ejemplo, con la entrada del movimiento hippie, con la venida de Vietnam, bueno, con la guerra de Vietnam y con todo ese movimiento que se tuvo, pues obviamente el Jesús, por ejemplo, que pasa a ser el Jesús de amor y paz, que pasa a ser el Jesús de pelo largo, rebelde, el buena onda, el que siempre se está riendo, el que a todo le dice sí, el que no se enoja con nada. Pues vemos que surgieron muchas películas, por ejemplo, en los 60, ¿no? Pero también surgieron muchos movimientos que tienen que ver o que tuvieron que ver, por ejemplo, como La Última Pasión de Cristo, que es una película que en un momento dado estuvo vetada por el tema que se manejaba en el sentido de que que Jesús, en el momento del Getsemaní, de estar ahí en el huerto, pues le renuncia al Padre. Como el Padre no le contestó ni le dijo sí, pues él se levanta y se va. Entonces el tema es muy controversial porque pues no nos podemos imaginar a un Jesús negando la tarea que ella traía
y luego de repente los hechos como se empiezan a dar, entonces viene generando pues muchas cosas, ¿no? Luego tenemos también, por ejemplo, en los 60, 70, el Jesucristo Superestrella o aquella ópera musical, donde habla de un Cristo, pues, que es más que un Mesías, pues es el Mesías que estaba esperando el pueblo judío, ¿no? Que era el Mesías rebelde, el Mesías de armas, el Mesías que venía a conquistar y otro montón de temas, ¿no? Entonces, vemos cómo cada generación, cada concepto de crecimiento con relación a Dios, con relación a Jesucristo y con relación al Espíritu Santo, pues está teniendo una idea diferente. ¿Cuál es el tema entonces principal que maneja aquí? Bueno, Pepe Prado lo maneja muy, pero muy básico. La idea de Pepe Prado es regresar al origen. Y uno ya que va desarrollando el tema va dando cuenta que efectivamente uno necesita regresar al origen, porque entre tanto movimiento y entre tanta palabrería que se ha dado entre la iglesia, entre la catequesis y entre lo que se conoce como la evangelización o lo que empieza a tener como nombre de evangelización, pues vemos que muchas veces la evangelización no es evangelización. Es otra cosa, pero no es evangelización. Entonces, en este taller, que en estos 3 días, en estas, ¿cuántas horas? Son 6, 4 horas y media, o sea, de hora y media vamos a estar, pues vamos a redescubrir, ¿sí? Los primeros evangelizadores y qué es lo que los lleva y cuál es el sentido de la evangelización. ¿Por qué? Porque pues estamos en una escuela bíblica, primero, que es el ser del instituto. Es una escuela bíblica. Pero también muchos de los que estamos aquí somos evangelizadores en el sentido de que somos catequistas o damos catecismo o somos proclamadores de la palabra o formamos parte de algún ministerio que forzosamente está ligado a la evangelización. Y así como conocemos la anécdota de San Francisco, al momento de evangelizar, en donde él decía, pues si es necesario, donde él decía, vayamos a evangelizar y si es necesario, platicamos o hablamos, pues eso nos da seña de que la evangelización primaria se hace con el ejemplo. Entonces, muchas veces nosotros, al no entender el evangelio o al no tener la idea correcta del evangelio, pues estamos dando otro tipo de ejemplo o una catequesis errónea. Entonces, pues vamos a empezar. Ok. Primeramente vamos a hacer unas notas de introducción, ¿no? Este taller está organizado para 3 días de ponencia, que van a ser martes, miércoles y jueves. Esperemos que los 42 gentes que estamos aquí, más las que se nos anexen, de verdad continuemos y terminemos, ¿no? El cierre va a ser un coloquio entre el expositor, su servidor, Enrique Rodríguez, y el sacerdote Luis Alfonso Verdugo, que es coordinador diocesano del instituto. También nos va a acompañar la hermana Heli, que forma parte del equipo de las hermanas de San Pío X, en donde ella acaba de terminar ahorita la materia de docencia para la catequesis. Entonces, en cierta medida y en cierto momento, pues vamos a utilizar un poco de su teoría, de su metodología, pues para hablar también de lo que vendría siendo la catequesis y lo que vendría siendo la exposición del evangelio. En el marco de la evangelización, todo esto se da en el marco de la evangelización de la diócesis, de aquí de la diócesis de Ciudad Obregón, bajo el documento de Aparecida, que es lo que les platicaba al principio. El documento de Aparecida, que lo que están retomando ahorita, pues habla precisamente de la evangelización. Al menos aquí en la diócesis de Obregón, muchas de las pastorales se dedican, bueno, la pastoral profética, básicamente, se dedicó a subir una especie de imágenes todos los días en las que íbamos avanzando paso a paso en el entendimiento de la evangelización, del conocimiento de Cristo, de cómo es que debemos acercarnos al hermano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí está muy suave, ¿no? Las imágenes que nos están llegando ahí, pero es siempre y cuando
sepamos el contexto en el cual nos estamos desarrollando, ¿no? Es como decirle al cocinero o a la persona que va a preparar una cierta fórmula o un pastel, por ejemplo, decirle, le vas a poner 2 cucharadas de azúcar. Ok, es correcto cuando el cocinero sabe la medida de una cuchara o tiene una medida que mide una cuchara. Pero para aquella persona que una cuchara es una cuchara, pues lo mismo le va a dar a agarrar la cuchara para el té o la cuchara para el café o la cuchara para la sopa o la cuchara para servir la sopa de la cazuela al plato, porque para efectos prácticos es una cuchara. Entonces, en ese sentido, si no entendemos los conceptos o si no estamos familiarizados con los conceptos, pues una cuchara va a ser una cuchara, una evangelización va a ser una evangelización, una catequesis va a ser una catequesis, sin conocer los contextos bajo el cual se debe de dar cada uno de los elementos. La invitación, pues también es, y aprovechando el sketch y que todos están así como viendo a ver qué dice este muchacho, pues es la invitación a que formen parte del Instituto Bíblico, ¿sí? Para, pues precisamente, que al estar ya formando parte del instituto, pues podamos llevar un crecimiento catequético, o sea, en el entendido de la catequesis es una educación progresiva o una educación en la que va teniendo una forma con relación a las Sagradas Escrituras. Y empezando pues por lo más básico y terminando por lo más complicado, ¿no? Que vendría siendo el Apocalipsis de San Juan, ¿no? O alguna carta de Pablo por ahí media rara como la de los romanos, ¿no? Pero si se inscriben al instituto, pues van a poder develar muchos de estos misterios de las Sagradas Escrituras y lo más importante, se van a enamorar, se van a enamorar de los textos sagrados. A Dios gracias, contamos con maestros calificados, con maestros que ya tienen su experiencia y con maestros que ya tienen ciertos estudios avanzados y en un momento dado pues le pueden hacer preguntas tan difíciles como decirle, ¿y a los cuántos años murió Jesucristo? No es cierto, no pregunten eso porque luego lo van a meter en broncas al maestro, ¿no? O si no le va a dejar de tarea. A ver, lean el Evangelio fulanito y saquen sus conclusiones, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Los invitamos pues a todos los que están aquí, que cerca, lejos o más cerca, como sea, pues a que formen parte del instituto. Al terminar cada ponencia, ahí en el chat, porque su servidor hizo un grupo de distribución, así se le llama en el WhatsApp, hizo un grupo de distribución en el que les llega de manera particular la información que les he estado enviando, ¿no? Entonces, con mucho gusto, al terminar cada ponencia, o sea, de lunes al jueves, pues les voy a estar mandando ahí la liga para que se inscriban al instituto y les llegue la información o ustedes puedan pedir la información en los teléfonos que vienen ahí, ¿no? Y pues con mucho gusto nos damos un trence para ver a qué edad y cuáles fueron las últimas palabras de Jesús al momento de morir, ¿no? La verdad, estoy levantando expectativa, ¿no? Eso es bueno. Ok, continuemos. Vamos, en este primer día, vamos a tratar de definir cuál es el perfil de la nueva evangelización. Y vamos a tratar de definir a los nuevos evangelizadores. Vamos a tratar de darle un entre a esto. Perfil de la nueva evangelización. Yo creo que la primera pregunta, así como empezamos en un principio, es, ¿necesitamos una nueva evangelización? Muchos de nosotros podemos decir, no, pues es que yo ya fui al catecismo. Pues sí, pero muchos de los que estamos aquí fuimos al catecismo donde nos decían, apréndete el Padre Nuestro, apréndete el Ave María, apréndete el credo, y sin eso no vas a poder hacer tu primera comunión. Y se acabó el catecismo. Era un catecismo que eran puras preguntas y respuestas, y ya entendíamos las preguntas y las respuestas, y se acabó. Pero realmente, ¿qué es una evangelización? La nueva evangelización, bajo el contexto de la pregunta, pues debe de ser una nueva evangelización, ¿sí? Si no, no es nueva,
porque si yo agarro y nada más agarro el producto y lo pinto, pues veo que todo lo interior es lo mismo, ¿no? Ok. Una nueva evangelización, en los términos en que los vamos a ver, debe de ser evangelización. No debe ser una catequesis disfrazada, no debe de ser un pseudo conocimiento de las escrituras o un pseudo conocimiento de Jesús o del Espíritu Santo o de la historia de salvación, no sé, lo que ustedes quieran agarrar. Tiene que ser una evangelización. ¿A qué nos lleva esto? Tiene que ser una evangelización cristocéntrica, un solo evangelio. Y aquí está lo interesante, porque muchos de nosotros, al ver 4 textos relacionados al que le dicen evangelios, pues resulta que cada quien agarra uno, cada quien platica uno y cada quien toma partido del evangelio que quieran. Y no lo toman como uno solo. De hecho, una de las grandes preguntas que yo siempre hago a mis alumnos es, ¿cuántos evangelios hay? Y todo mundo levanta la mano y pone así, 4. No, no seas tramposa, Camila. Tú también dijiste 4 una vez. Todo mundo dice 4. Y al momento de preguntar por qué 4, pues está Mateo, está Lucas, está, ¿cómo se llama este otro muchacho? Juan, y está, y etcétera, etcétera, ¿no? Marcos. Y luego, anda, Marcos. Y luego de repente no falta quien salga y diga, pero es que también está el Evangelio de María. Porque el otro día yo oí ahí en YouTube que María también es un evangelio. Y luego también Tomás hizo uno. Y luego que dijeron que de aquí y de allá. Y entonces empezamos con todos esos dimes y diretes precisamente porque no estamos evangelizados. Empezamos a tomar información de muchos lados y empiezan las broncas. Si pueden apagar los micros, por favor. La evangelización debe de ser querigmática. Y esta es una palabra que hace 15 años, hace 20 años estuvo muy de moda. El querigma. Ahorita ya no hay quien lo pele al pobre querigma. ¿Sí? Ahorita ya nadie lo da. ¿Sí? Es así como los centros de trabajo cuando dicen, oye, y están en los círculos de control de calidad. Y luego agarra el experto en la ISO 9000 por él y dice, eso es del siglo pasado, mi hermano. Ahora se utiliza la ISO y la 9000 y la no sé qué. El querigma es algo similar para la iglesia. El querigma ya nadie lo usa. Y si lo usan de una manera como que muy por encima porque inmediatamente quieren empezar con el siguiente paso, que viene siendo una enseñanza catequética. Y ahorita vamos a ver cuáles son los pros y contras de estos. La evangelización debe de ser profética, porque hay que recordar que los profetas, ¿sí?, eran los que hablaban en el nombre de Dios. Pero nosotros cuando oímos profético ahorita es así como tipo Nostradamus. No, es que si eres un profeta, quiere decir que conoces el futuro. Y si vas a hablar proféticamente, quiere decir que vas a hablar puras cosas dramáticas, así como tipo apocalipsis, ¿sí? Ya ven que ahorita todas las películas y las series de Netflix y de YouTube y de, ¿cómo se llama el otro? El Prime y todas las que están ahí en los streaming, todas son proféticas y todas son de zombies, todas son de virus y todas son de que nos va a caer un planeta encima y cosas de esas. Todas son catastróficas. Pero aquí el punto es que ese profetismo nosotros tenemos que tomarlo como el profetismo original, como debe de ser. Hablar en nombre de Dios. ¿Sí? El problema es que el pueblo, si nosotros nos vamos a las escrituras, el pueblo siempre la estaba cajeteando. Entonces, obviamente el profeta, ¿qué es lo que hacía? Pues le pegaba el jalón de orejas. ¿Sí? Pero también el profeta, de cuando en vez, hablaba bien acerca del pueblo y hablaba bien acerca de qué es lo que estaban haciendo. Debe de ser una evangelización litúrgica. Híjola, este es un tema muy tenso, muy escabroso,
Porque muchas veces la liturgia nosotros la encerramos en la Eucaristía. Liturgia igual a misa. Y no, la liturgia es la celebración de la palabra y es la celebración del misterio de Cristo. Y es ahí donde nos perdemos, pues, donde la palabra es nada más subirse a leer. Punto. ¿Sí? Y todo lo demás es, dijera el cuate el de la colita, cuando cuenta la charra, es sentados, parados, hincados, sentados, parados, hincados. Y se acabó. Y luego me levanto a hacer fila, me regreso a mi asiento y ya cumplí. ¿Qué fui a comer? No sé. ¿Qué fue lo que dijeron antes de? No sé. Y muchas veces las personas que se levantan a leer no tienen este sentido de evangelización litúrgica. Y más triste, hay muchos sacerdotes que de cuando en vez se les pierde esa evangelización litúrgica. Entonces es importantísimo esto en una evangelización. Una misa o una celebración litúrgica, una celebración eucarística, dura alrededor de 40 minutos, más o menos, ¿sí? Son 40 minutos que el sacerdote tiene para evangelizar a la gente. Y puede ser que sean los últimos 40 minutos de esa persona, porque los siguientes 40 minutos van a ser hasta el próximo domingo o hasta la próxima celebración que esa persona vaya. Y las personas que suben a leer, que en realidad deben de subir a proclamar la palabra, tienen cuando mucho 10 minutos entre las 4 lecturas que se hacen. Primera lectura, salmo, segunda lectura y el evangelio. Entonces, en ese sentido, esos 15 minutos, esos 10 minutos, dependiendo de la longitud de las lecturas, son cruciales para la evangelización. Son cruciales, porque es con el alimento que se van a ir, que les va a entrar por aquí, ¿sí? Y que tiene que aterrizar acá. Y muchas veces hay gente que ni aquí ni acá. ¿Por qué? Porque quien les está dando el alimento no le atina ni a la cuchara, ni al plato, ni a la boca. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta nueva evangelización, ¿sí? Sobre todo en la liturgia. Debe de tener una dimensión social, ¿sí? La nueva evangelización no es nada más para los grupitos de catecismo, no es nada más para los grupitos que se juntan a compartir algo. Debe de ser social totalmente. Cuando yo entro y trabajo en una evangelización, debo de salir a evangelizar. No significa que tengo que salir como los testigos de Jehová a tocar puertas y decir, mi hermano, sabes que el pecado te puede matar en estos momentos y que puede bajar fuego. No se trata tampoco de verse muy fatalista, ni andar con la Biblia en la mano y decir, ¿ya viste lo que dice el Señor para ti este día? Tampoco, ¿sí? Se trata de predicar con el ejemplo, de tener un sentido social directo hacia el hermano, ¿sí? Y un sentido social hacia el bien común. Esa es la evangelización que debe de tener el sentido de la dimensión social. ¿Por qué? Porque el mismo evangelio, al menos las acciones que predicaba Jesús y después las acciones que predicó la comunidad que dejó Jesús en manos de los apóstoles, pues hablan de eso, de una dimensión social, ¿sí? Los primeros textos o los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles dicen, y se reunían para compartir el pan, y se reunían en las casas y cuidaban de los enfermos y cuidaban de aquellas personas que tienen una necesidad. Incluso hay un texto donde dice, a ver, apóstoles, dedíquense al cuidado de las viudas. No, nosotros no podemos dejar la evangelización ni la oración. Para eso vamos a nombrar gente que tenga el Espíritu Santo y se encargue de ese sentido, se encargue de ese cuidado. Va a haber gente que va a manejar los dineros, va a haber gente que se va a encargar de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, todo. Ese es el sentido social y está allí en los textos. Por desgracia, los vamos eliminando y vamos sustituyéndolos con otras cosas. ¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir?
o cuál es la estrategia que se está planteando? Bueno, la primera estrategia que se está planteando es precisamente cambiar de táctica, echar las redes al otro lado. Y esto está tomado de una parte del evangelio de uno de los evangelios, en donde habla de que los cuates estuvieron pescando toda la noche y llega Jesús y le dice, oigan, ¿y ustedes cuántos han sacado? No, pues ninguno. ¿Y no se les ha ocurrido echar la red al otro lado? ¿A dónde la estaban echando? Pues para la izquierda. ¿Y qué tal si le echan para la derecha? Y dice que cuando le echaron a la derecha, sacaron tantos peces que las barcas estaban casi para hundirse. Es una técnica que hay que hacer. Si no nos surte bien la derecha, bueno, pues hay que tirarlo a la izquierda. Y por último, y aquí es donde mucha gente choca con esta idea, es tirar los peces malos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos y empezamos a evangelizar y vemos el montón de gente, decimos, ¿cuántos se juntaron? Ahorita van 54. 54 tenemos en el taller. Eso significa que tenemos 54 nuevos evangelizadores. Pues no. Dentro de nosotros, de los que estamos aquí, pues va a haber peces malos. ¿En qué sentido? Pues en gente que está aquí, como la gente que seguía a Jesús por el pan, gente que lo seguía porque hablaba bonito, gente que lo seguía porque en un momento dado se le hacía fácil, pero al momento en que Jesús les empezó así como a pedir, a explicar y a quererles dar un sentido de vida, pues como que dijeron, ¿sabes qué? Como que yo creo que por ahí no va la cosa, ¿no? ¿Sí? Al momento en que le digo, bueno, pues hay que empezar a ganarse el pan. Oye, pero pues si es que tú nada más con levantar la vista y extender las manos ya lo multiplicas. Pues sí, pero ahora les toca a ustedes. Pues ahí sí ya empiezan las broncas. Habla precisamente una estrategia de hacer esa criba, y hacerla con un sentido total que pueda entenderse, que puede entenderse de una manera correcta para el sentido de la evangelización. ¿Sí? Ok. Nuevos evangelizadores. ¿Qué es lo que nos sugiere primeramente hacia el nuevo evangelizador? ¿Sí? El nuevo evangelizador nos dice primeramente que hay que bajar al Jordán. ¿Qué es lo que pasó en el Jordán? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó en el Jordán? En el Jordán hubo una experiencia muy interesante. Cuando en el Evangelio de Juan, cuando Jesús empieza a ver que la gente empezaba a amotinarse y a hacer fila para que Juan el Bautista los bautizara ahí en el Jordán, fue cuando él se dio cuenta que el tiempo de la cosecha había llegado. ¿Sí? Es cuando él se da cuenta que definitivamente hay que empezar a entrar en acción. Por eso es que él cada rato les decía, o sea, si ustedes que conocen el clima, saben en qué momento va a llover, en qué momento va a hacer calor, en qué momento está atardeciendo, amaneciendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues Jesús también se dio cuenta que había que ir a bautizarse. ¿Qué fue lo que pasó en este evento del Jordán? Para la gente que iba al Jordán a tener el encuentro con Juan el Bautista, Juan los bautizaba con un bautizo de misericordia, ¿sí? Porque la gente iba, se sumergía 3 veces en el Jordán, que era el significado, y cuando salían limpios, ¿sí? De una manera simbólica de pecados, en espera de ya no volver a pecar y en espera, obviamente, de que Dios Padre, les diera el perdón, porque ya estaban limpios del pecado. Jesús va al Jordán y cuando tiene el encuentro con Juan
Juan le dice, espérame, compadre, espérame, primo, porque hay que recordar que eran primos, ¿no? Espérate, primo, le dice, yo no te puedo bautizar. O sea, tú eres el elegido, tú eres el que, el que me hizo brincar estando yo dentro del vientre de mi madre, cuando llegó tu mamá y la saludó y le dijo, Isabel, ¿cómo estás? Y María, bendita tú y dichosa, etcétera, etcétera. Dice, es un rollo mi mamá ahí, le dijo, ¿sí? ¿Cómo puedes, pues, cómo pretendes tú, Jesús, que yo te bautice? ¿Cuál fue la respuesta que le dio Jesús? Es necesario que lo hagas para que se cumpla lo que está escrito. Pues bueno, dijo Juan, ok, métete al agua, te vamos a sumergir 3 veces, ¿sí? Y ya que sale Jesús mojado y empapado, ¿sí? Con el pelo estilando, se abre el cielo, se escucha la voz, y Juan dice en su evangelio, soy testigo de la voz. Soy testigo de que esa voz dijo, este es mi hijo, el amado, escúchenlo. Y esa frase, escúchenlo, esa palabra escúchenlo, para el judío, para el hebreo, es no nada más así como ir y ver, es poner atención y obedecer, ejecutar la orden que estoy escuchando. Este es mi hijo muy amado, ¿sí? Escúchenlo. Entonces, Juan reconoce nuevamente en Jesús, ¿sí? La presencia de Dios Padre. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente con Juan? Perdón, con Jesús. El texto es muy claro. Inmediatamente después de que se pega la remojada a Jesús, ¿sí? El Espíritu toma a Jesús y se lo lleva al desierto. Inmediatamente. Y ahí hay 2 evangelios, o 2 evangelistas, mejor dicho, 2 evangelistas, que nos platican cómo le fue a Jesús para allá. Unos dicen que fue atacado por que era acechado por las bestias, que era acechado por el ambiente, y en otro nos platica que ya después de que los 40 días, en donde hay que recordar que esos 40 días significa un buen tiempo o mucho tiempo, se presenta Satanás, que es el divisor, que es el que siembra la discordia, y le empieza a hacer las 3 preguntas básicas, ¿no? ¿Sí? ¿Tienes hambre? ¿Quieres poder? ¿Quieres todo este reino? Es más, ¿quieres la Cheyenne también? Todo eso, ¿sí? Se lo presenta el divisor, Satanás. El nuevo evangelizador tiene que tener esa experiencia. Tiene que bajar al Jordán. Tiene que revestirse, tiene que liberarse de lo que era antes, tiene que escuchar la voz del Padre y a partir de ahí irse al desierto, empezar a experimentar el desierto. ¿Por qué? Porque al momento en que yo empiezo a experimentar el amor de Dios, empiezo a ver las cosas de diferente modo. Y al experimentar las cosas de diferente modo, empiezo a experimentar el desierto en mi vida social, incluso en mi vida conyugal, en mi vida familiar. ¿Por qué? Porque automáticamente las cosas empiezan a darse contracorriente. Si no, preguntemos, por ejemplo, a las religiosas, al momento en que se les ocurre decir, amá, fíjate que estuve platicando con unas monjitas y en el I va a decir la mamá, ay, ya sé, te convencieron y te quieres ir de monja. Pues a ver cómo le haces, pero yo quiero nietos antes de que te vayas de monja. ¿Sí? A ver cómo le haces. Ahora imagínense al sacerdote, al momento en que le dicen, papá, fíjate que fui a un retiro, acompañé a unos amigos y creo que voy a entrar al seminario. ¿Estás loco? ¿Vas a echar a perder tu vida? ¿Dónde está mi descendencia? ¿Sí? Si sabes que los curas y los padrecitos son unos estos, unos aquellos y unos no sé qué más, etcétera, 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 empezamos a experimentar ese desierto. Y si no somos capaces de soportar ese desierto, pues entonces la zambullida que nos dimos en el Jordán, la apertura del cielo, la voz que bajó, pues hasta ahí llegó.
necesitamos que los nuevos evangelizadores experimenten el Jordán, experimenten esa actitud de Jesús y esa actitud de Juan para poder llevar la palabra, para poder llevar al hermano, al necesitado, lo que necesita. También necesitamos ir a Damasco. Y aquí está algo muy interesante, porque vamos a decir que sobrevivimos al Jordán, ¿sí? Ya fui al Jordán, me bañé, fui al desierto, sobreviví, pero de alguna manera empecé así como a agarrar callo, empecé como que a agarrar concha, ¿sí? Me subía al principio, me temblaba la voz cuando proclamaba la palabra, así como ministro de la liturgia de la palabra. Me temblaba la mano cuando le daba al hermano la comunión como ministro extraordinario de la comunión. Me temblaban las corvas cuando iba a dar un tema porque pues había comunidad que necesitaba ser evangelizada, necesitaba un tema. Y de repente le pierdo el respeto, le pierdo el temor, le pierdo todo. Decía un sacerdote en uno de los temas que nos daba, decía, cuando estuve en mi cantamisa, que así es como le dicen a la primera celebración eucarística que hace el sacerdote, dice, cuando puse mis manos en la forma ya consagrada, ¿sí? Me temblaban las manos, porque sabía lo que tenía ahí, dice, ¿sí? Sentía ese hormigueo, sentía esa sudoración de no tratar con el respeto que se debía a Cristo que estaba ahí en ese momento, ¿sí? Tenía ese gran temor. Pero pregúntenme ahora, la hostia es la que tiembla, nomás de saber que voy a agarrar, la voy a agarrar y la voy a aventar para acá y la voy a echar para allá y la voy a poner en el platito y la voy a hacer así y la voy a hacer así. Dice, imagínense eso, dice. Eso llega a pasar con el tiempo, dice. Bueno, a todos los que en un momento dado tuvimos una experiencia muy bonita y de alguna manera tuvimos un enfriamiento, un endurecimiento, un silencio, no sé, un enfriamiento, lo que haya sido, necesitamos la experiencia de Damasco. ¿Quién fue el protagonista de esta experiencia de Damasco? A ver si alguien me puede ayudar mientras yo le tomo un sorbo al café. Pablo, San Pablo. No. Piénsenle cabecitas, piénsenle cabecitas. Saulo. Ándale, Saulo. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? ¿Sí? Porque Saulo era el cuate que correteaba o que andaba atrás de los seguidores de Jesús. Saulo de Tarso, ¿sí? Era el fariseo al cual le pidieron permiso para apedrear a, ¿cómo se llama este muchacho? Ananías, no. Esteban. A Esteban, exactamente, que fue el protomártir, que fue el primer mártir que se tuvo, ¿sí? A Esteban. A él fueron y le pusieron las ropas de Esteban a los pies, al Saulo de Tarso, y él fue y pidió cartas y él dijo, ahorita me los descabecho y ahorita te los traigo encadenados y te los meto a la cárcel y vamos a acabar con toda esta feligresía que anda ahí alborotando. Vamos a acabar con ese mito de ese tal Jesús, ¿sí? Con ese mito del tal resucitado que se les apareció a unos cuantos y anda alborotando todavía gente. ¿Qué es lo que pasó en Damasco? Bueno, cuenta la historia, cuenta la leyenda, que él cuando iba caminando, cuando iba llegando a Damasco, ve una luz y oye una voz. Y esa luz y esa voz lo hacen caer en tierra. Las personas que iban con él alcanzan a escuchar la voz. Esa experiencia
que tuvo Saulo es quien lo convirtió en Pablo. Esa conversión de Saulo a Pablo es la que necesitan los nuevos evangelizadores. ¿Por qué? Saulo estuvo 3 días sin dormir, sin comer, sin hablar, sin beber agua. Estuvo igual que Jonás, estuvo igual que Cristo. Se puede decir que muerto, porque los muertos son los únicos que hacen todo eso. No comen, ni duermen, no beben, no nada. Luego tuvo una escamación en los ojos. ¿Qué es lo que podemos entender por la escamación en los ojos? No veía. No era capaz de distinguir. ¿Y qué es lo que pasó en esos 3 días? El texto no lo dice. No dice qué tanto platicó con Jesús. No dice cuál fue la experiencia, si fue catatónica, así desde el momento en que pum cayó al suelo, porque el texto dice que lo metieron arrastrando a Damasco. O sea, iba en calidad de bulto el muchacho. Pero qué tan fuerte fue la experiencia que cuando se levanta y es bautizado, fíjense bien, es bautizado, sale con unas ganas de enfrentarse al que sea, con tal de platicar y de dar a conocer al resucitado, a Jesús. ¿Qué tan fuerte era su experiencia que las comunidades que le decían, ¿sabes qué? Fíjate que va a venir Saulo, que ahora se llama Pablo? No, tierrita volada, decía. Capaz de que este cuate se le voltea el chamuco aquí estando con nosotros y nos agarra y nos echa el ejército de los fariseos o los romanos y nos ve como en feria. Pues ya tiene fama este cuate. No, 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 ni dejes que se acerque. Entonces, ¿contra qué tenía que lidiar él? ¿Sí? ¿Contra qué tenía que pelear? Él en su momento tuvo su desierto, al igual que Jesús, cuando fue tomado por el Espíritu y llevado, así, llevado literalmente al desierto. Entonces, necesitamos que el nuevo evangelizador tenga su Damasco, tenga su Jordán, ¿sí? Y para poderlo entender, necesitamos entender los textos. Si no, pues nos quedamos así pues qué bonita historia, ¿no? ¿Qué otro elemento necesitan estos nuevos evangelizadores? Necesitan subir al aposento, recibir el poder del Espíritu Santo. Y aquí es donde viene lo interesante. Hay que recordar qué es lo que sucede antes de este texto, de la forma tan explosiva, tan monumental que nos la platica. Hay que recordar que estaban los 11 platicando con Jesús, que lo acompañan allá a las afueras de Jerusalén, y Jesús les dice, no se me vayan a ir muy lejos, muchachos. Ahí quédense en Jerusalén, porque van a recibir la promesa del Padre, ¿sí? Yo ya me voy, pero alguien que va a tener más fuerza, que tiene mejores credenciales, que tiene mejor manera de trabajar, pues los va a ir a visitar. Entonces los cuates, ya después de que Jesús es elevado, pues ellos se regresan y se quedan ahí encerrados, ¿no? Una, porque pues todavía estaba la raza alborotada con que el Jesús y que los cuates estos y que le robaron a los romanos, que quitaron la piedra y que el otro está desaparecido y que, bueno, todos los dimes y diretes sabidos y por haber que causó Jesús por andar resucitando y no andarle avisando a los romanos que ahí andaba todavía vivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ese aposento? Dicen que estaban en oración, encerrados. Y de repente llega aquel fenómeno de ráfagas de viento, estruendo,
algo que bajaba, que parecía como fuego, que se dividía y que se les metía a estas personas. La verdad es que no me puedo imaginar el evento. De verdad, no me imagino, pues, el decir cómo, pues, ¿sí? La descripción es como lenguas de fuego, pero pues, cómo se veían, quién sabe, ¿no? Lo cierto es que cuando ellos son poseídos por ese elemento, por esas como lenguas de fuego que surcaban la habitación y que entraban y los tomaba y les hacía ver y les hacía hacer y decir cosas, pues es así como que les da no nada más una fortaleza en lo físico, les da una fuerza en el corazón que se levantan igual que Saulo ya convertido en Pablo. Se levantan con una firmeza y con una fortaleza y con una valentía para decir, no crean que estamos borrachos, dijo Pedro, ¿sí? No crean que estamos, ¿sí? Acabamos de recibir al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede? Era la fiesta más importante que había en el pueblo y en la cultura judía, en la cultura hebrea. Por eso dice el texto, había lenguas de todos tipos, culturas de todos tipos, gentes de todos los alrededores, y dice que todos los oían hablar en su lengua. Y Pedro, que era el más sacatón de todos, y era el más rudo para hablar, por no decir que era el más mal hablado, pues echa un discurso en perfecta lengua y sin decir ninguna grosería. O sea, eso es obra del Espíritu Santo, sobre todo en estos muchachos. Entonces, el nuevo evangelizador necesita esa fusión del Espíritu. ¿Qué es lo que había pasado con los apóstoles? Los apóstoles tuvieron 3 años con Jesús, chambeándole y pegándole duro. Vieron la multiplicación de los panes, vieron cómo levantaba a los cojos, vieron cómo curaba a los enfermos, a los que tenían lepra. Bueno, vieron hasta lo que no. Y todavía hay un texto donde dice, y cuando Jesús se apareció, hizo montones de hechos extraordinarios que no están escritos en este texto, porque no alcanzarían los libros para hacerlos. Imagínense todo lo que vieron los apóstoles andando con Jesús. Cosas que no están escritas. Y aún así, les acatearon al bulto. Se rindieron, se escondieron. Tenía que venir el Espíritu de Dios para que estos muchachos continuaran la labor que Jesús les había encomendado y que no la estaban haciendo por miedo, a pesar de haber visto todas las maravillas que habían experimentado con Jesús. Hay que recibir el Espíritu de Dios, ¿sí? Hay que subir al aposento. ¿Qué pasa entre caminar y correr? Aquí tenemos un par de personajes muy interesantes, los famosos Emaúses. ¿Qué pasa con los caminantes de Emaús? Y yo creo que cada uno de estos elementos que ya hemos descrito, más este que vamos a describir, en algún momento hemos estado en alguno de ellos. Iban Cleofas y su buen amigo caminando porque les habían matado a su profeta, les habían matado a su maestro. Y dice el texto que se les aparece un tercero. Ahí se les emparejó. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Ahí le salió de la vuelta de una esquina o debajo de un árbol o atrás de una piedra. ¿Quién sabe dónde le salió? Cuando menos pensaron, ya iba el tercero caminando con ellos. Y el tercero les pregunta, ¿qué ondas? ¿Qué vienen platicando? ¿Por qué vienen tan así? Y Cleofas le platica al tercero, al extranjero. Bueno, pues que acaso no sabes, o sea, todo el pueblo está enterado, son los memes que andan ahorita en el WhatsApp en friega, es más, Facebook no habla de otra cosa más que de lo que pasó. O sea, se me hace raro que no te haya llegado la noticia. Pues acaban de matar a Jesús, profeta grande en palabra, en hechos, en acciones, en milagros, pero lo mataron.
el que multiplicaba los panes, el que curaba, el que hacía esto, pues lo mataron. Ahí lo dejamos colgado en la cruz. Y luego, todavía antes de venirnos, pues resulta que las mujeres andaban diciendo que si se les había aparecido y que habían rodado la piedra y que no lo encontraban y que no sabían ni qué había pasado con él. Pero pues ya, nosotros mejor nos vinimos. Ya, estaba muy grueso el mitote allá, estaba muy gruesa la correteada, nosotros nos vinimos. Y entonces empieza el extranjero, esta tercera persona, a platicarles. Y les cuenta todo lo referente al que ellos habían dejado allá crucificado, al que habían dicho que se les perdió y que no lo encontraban. Y empieza ese corazón a arder, como diciendo, lo que dice este cuate me suena, no sé, siento ñáñaras, siento algo así como que me mueve por dentro, pero no sé exactamente qué es. Y de repente, al momento de hacer la fracción del pan, porque dice que ya les cayó la noche y le pidió que se quedaran con él, les dice que al momento de hacer la fracción del pan, dicen, ya sé quién eres tú, eres Jesús. Y el texto dice que en ese ratito, ¡plup!, se les fue, se les desapareció, ya no lo vieron. Y entonces Cleofas le dice al otro, o el otro le dijo a Cleofas, con razón nuestro corazón ardía. Y se levantaron y se regresaron corriendo en ese ratito a donde estaban los apóstoles. ¿Para qué se regresaron? Se regresaron a darles la noticia de que ellos habían visto a Jesús, que ellos también eran partícipes de la visión que habían tenido los demás. Se levantaron con un querigma, se levantaron con una idea y una alegría que no les importaba la distancia que habían recorrido, que ya era de noche, que podían asaltarlos en el camino. O sea, los cuates se regresaron. El texto no dice si había luna llena, si había luna nueva, si traían una lamparita de esas que le dan cuerda o traían su celular con foquito y traían batería para regresarse alumbrando el camino o algo. No, los cuates se regresaron corriendo a compartir la noticia de que habían estado con Jesús, que habían visto a Jesús. Esa es la nueva evangelización, o son los nuevos evangelizadores que estamos necesitando. Pregunta técnica. ¿Sí? ¿Qué hora es? Las 9. ¿A qué horas terminamos? A las 9:30. ¿Sí, verdad? Eso, me queda media hora y vamos apenas en los primeros 15 minutos. ¿Necesitamos una evangelización? Bueno, ok. Vamos planteándonos la primera pregunta. ¿Lanzamos las redes y obtenemos buena pesca? O sea, con lo que tenemos ahorita, con lo que hacemos ahorita, con todo el conocimiento, ¿sí? ¿Obtenemos buena pesca? Los institutos están desbordados así de alumnos. Las misas están, o las eucaristías están así que la gente no cabe, que el número de visitas en el Face, así cuando transmiten la misa por internet, está así que da vueltas y da vueltas y da vueltas de la gente que se conecta y se conecta, ¿sí? Estamos realmente así a la hora de las primeras comuniones, así que los templos llenos. Pues creo que No, entonces quiere decir que no estamos obteniendo buena pesca. ¿Qué significa? O que la red que lanzamos tiene unos huecotes así de este tamaño que todo se nos cuela, o estamos lanzando en un lugar donde no hay peces. ¿Sí? Porque por desgracia estamos viendo, y esto me lo van a poder constar la gran mayoría de las gentes que estamos aquí, que si necesitamos lectores o ministros de la Eucaristía, ministros de la palabra, se tienen. Si necesitamos acólitos, son los mismos que los de los ministros de la palabra, pero nada más que ahora ayudándole al Padre. Si necesitamos un catequista nuevo, pues ahí tienes a los ministros y a los acólitos para que te ayuden. O sea, somos los mismos. No hay gente nueva. Y si queremos agarrar gente nueva de la poca gente que nos llega, pues empiezan las miles de excusas. Es que apenas llevo 5 años estudiando, me faltan otros 5.
O sea, no me siento capaz, no me siento esto, no me siento el otro, siento que me falta. ¿Estamos obteniendo buena pesca? ¿Evangelizamos y atrae multitudes y está sedientas de escuchar el evangelio? Pues demos de santo que no se nos duerme, ¿no? Ahí a la hora de la misa, ¿no? O demos de santos que a lo mejor no se nos duermen cuando estamos dando algún tema o dando la clase. Si algo de esto no está sucediendo, pues creo que hay que echar las redes en otro sitio, definitivamente, ¿sí? Hay que empezar a ver las cosas, ¿sí? En otro contexto, definitivamente. Permítanme. Ahí está, listo. Ya pasé lista. Estamos 55 gentes colgadas, excelente. Si algo de esto no está sucediendo es porque hay que echar las redes en otro sitio. Hay que buscar nuevas tierras y nuevos arados para sembrar la semilla. La semilla es la misma. La semilla es Jesús. La semilla es el evangelio. Pero hay que buscar tierras nuevas y nuevos arados. ¿Han oído ustedes hablar de aquel libro muy interesante que decía los 7 hábitos de la gente altamente eficiente? Yo creo que muchos de aquí los llevaron. Bueno, uno de los hábitos, que creo que es el 7º, es afilar el hacha. Y cuenta la historia de que está el leñador con su hacha nuevecita y el primer día tumba 3 árboles frondosos. El segundo día tumba 2 y el tercer día tumba 1. Le dicen, oye, pero ¿por qué estás tan deficiente en tu proceso de tumbar árboles? ¿Sí? No sé, dice. Es la misma hacha, los diámetros son los mismos, actúo con la misma fuerza, o sea, todos los días desayuno y salgo como con mi chocomil, así como el Pancho Pantera. Bueno, ya ni se usa, ¿no? El Pancho Pantera, bueno, pero bueno, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Así el monito así fornidito, ¿no? Porque el Pancho Pantera de ahora, hijo de su madre, está más escuálido está igual que el elefantito Gilbert, o ¿cómo se llama? El Melvin, que no, da lástima el pobre Pancho Pantera de ahora, pero bueno, ¿sí? Dice, oye, pues es que yo antes salía así, me echaba mi chocomil y órale, a echarle duro. Y entonces le contesta a uno de las gentes que estaba ahí, oye, ¿y afilaste el hacha? Oye, pero si el hacha está nuevecita. Pues sí, pero el filo se va perdiendo conforme lo vas usando. Lo mismo pasa con los arados. Hay que afilar el arado. Hay que buscar un arado nuevo. Hay que buscar tierras nuevas. La nueva evangelización debe de ser nueva. No basta con la herencia ni con lo que tenemos, que es lo que platicábamos ahorita. Mucha de la herencia que recibimos, ¿sí? Mucha de la herencia que recibimos, la recibimos de nuestros abuelos o de nuestros padres que a su vez la recibieron de sus abuelos, ¿sí? Por ejemplo, Concilio Vaticano II quitó el hecho de que las mujeres entraran veladas a los templos. No sé si alguien lo recuerde, ¿sí? Que era un velo que se ponían las mujeres y sin ese velo no podían entrar. No podían entrar tampoco con falda arriba de la rodilla. Tenía que ir a la rodilla o abajo de la rodilla, ¿sí? Bueno. Concilio Vaticano II quitó eso. Es una de las pocas cosas, ¿sí? Que Concilio Vaticano ha hecho y que se siguen haciendo. Porque todo lo demás, ahí está en libros, ahí está en textos todavía. Bueno, esa herencia que nosotros recibimos de nuestros padres, es decir, ya no vas a entrar velado, tu mujer ya no vas a entrar velado al templo, y tu hombre ya no vas a entrar bien vestido, ¿sí? Porque yo me acuerdo que mis padres y mis abuelos se ponían corbata para ir a misa, ¿sí? Y cómo es que el sacerdote antes daba la comunión a la orilla del presbiterio,
iba y venía, no se hacía una fila, iba y venía, y ahí se estaba dando en el presbiterio, y había una bardita, había un como corralito, donde el laico no podía pasar al presbiterio, no podía subir los escalones y acercarse al altar. Bueno, todo eso lo quita Concilio Vaticano II. Bueno, esa herencia no es suficiente, porque es cierto, nos quitaron algunas cosas, se acercaron algunas cosas, pero junto con ellas se perdieron otras. ¿Sí? Se perdió el respeto a la palabra, se perdió el respeto al altar, se perdió el respeto al presbiterio. ¿Sí? Ahorita en una graduación, nomás les falta que se paren arriba del altar para que salgan en la foto. O sea, el presbiterio es todo así como una escenografía. ¿Sí? Automáticamente se van y se paran todos ahí y no respetan ese punto. El que sube a leer la palabra es así como que, ay, o sea, ¿sabes leer? Sí, vente. Bueno, ¿sabes gramática? No. Ah, bueno, entonces no hay problema si te comes comas, si te comes puntos, si te comes, o sea, no hay problema. Tú nomás interpreta los símbolos que están en la hojita que está ahí, ¿sí? Interprétalos y dínoslo. Y ya. No nos basta con eso. Si hacemos lo mismo, obviamente vamos a llegar a lo mismo, ¿sí? Y muchas veces nos da miedo ese cambio, ¿sí? Es que no hay quien lea, y los tres que leen, aunque leen de la fregada, al menos se suben a leer, ¿sí? Hay tres muchachos que le ayudan al padre, eso sí, se visten del lado de la fregada. Es más, el otro día me llegó uno con aretes y calaveras y unas camisetas así medias, quién sabe cómo, y unos mensajes que no sé qué decían, pero ahí están arriba ayudándole al padre porque no hay quien lo haga. Érame, compadre, ¿sí? Si decimos, por ejemplo, que la Virgen María le enseñaba a Jesús a rezar el rosario en una catequesis, pues imagínense cómo está dando la catequesis esa persona. Y si decimos que Jesús andaba con Moisés recolectando árboles, porque el arca de Noé tenía que estar muy bien formada, entonces tenía que Jesús estar ahí, pues nomás imagínense. Si hacemos lo mismo, llegamos a donde mismo. Para que haya algo nuevo, primeramente tenemos que estar abiertos al cambio. Primeramente. Entonces ya estamos hablando ahora sí de lo que vendría siendo una nueva evangelización. Para abrirse al cambio debemos aceptar, necesitarlo. Es como los AA. ¿Qué es lo que dice el AA? ¿Cuál es el primer requisito del AA? Reconocerse que tiene un problema. No está diciendo la magnitud del problema, está diciendo que tiene que reconocer un problema. Y en función al reconocimiento, esa persona va a ir diciendo la magnitud del problema que va teniendo. Qué rico me quedó el café. En la pesca hay peces buenos y peces malos. Estamos obligados a recibir peces en cada evangelización, ¿sí? Porque hay gente que se va a alborotar y va a decir, ay, yo vengo por la multiplicación de los peces porque me salen gratis, y vengo por la multiplicación de los panes porque me salen gratis. Y aparte, este cuate multiplica los panes y los peces muy ricos, o sea, le quedan muy buenos a este cuate. Pero también hay peces malos, ¿sí? Hay que saber desechar y hay que saber capitalizar. Eso es importantísimo. Y no es porque vayamos a cerrar los ojos y porque vayamos a empezar así como que, ay, o sea, llegaste tarde a la reunión, ya, vete, estás desechado. No, hay que saber hacer una verdadera criba de qué es lo que hay que ir desechando y qué es lo que hay que ir capitalizando. Jesús separó la pesca de los buenos y los malos peces. Puso a prueba la ley de Moisés. Ojo con esto. Cuando hablemos de peces buenos y peces malos, eso significa que mucho de lo que nosotros estamos recibiendo
o de lo que hemos recibido, tenemos que hacerlo en función a la pesca que hicieron los apóstoles. ¿Recuerdan? Que dice que la red era tan pesada que cuando lo sacaron y que eran unos 144 peces, pero que empezaron a separar los peces buenos y los peces malos. Los peces buenos se quedaron como alimento y los peces malos los desecharon y los echaron nuevamente al agua. Bueno, esto que les voy a decir, o esta forma de que realmente se necesita una nueva evangelización, es lo que nosotros tenemos que sopesar todos los días en nuestros grupos e incluso con los sacerdotes. ¿Qué era la ley de Moisés? La ley de Moisés era la base, ¿sí? Teocrática, o sea, teos de Dios y crática como democracia, o sea, la ley, que era la que movía toda la cultura, era la que le daba todo el sentido social al pueblo de Israel. Todo tenía que ver con la ley de Moisés. Y una de las grandes broncas que tenía la ley de Moisés es que era más cuadrada y tenía el pensamiento más cuadrado que un contador público. El deber y el haber tienen que cuadrar. Así de sencillo. ¿Sí? Ese era el problema con la ley de Moisés. Tenías que lavarte las manos hasta los codos, tenías que respetar el sábado, no te podías acercar al cuate que estuviera mal. Por eso es el gran problema, la gran discusión que se tiene con el famoso buen samaritano, con la historia del buen samaritano. ¿Cuál es el ejemplo que pone Jesús? Jesús pone a un levita y a un sacerdote. ¿Qué es lo que le dice la ley de Moisés al levita y al sacerdote? No debían de tocar a un muerto porque se contaminaban. No podían tocar la sangre porque se contaminaban. Y el texto dice que los asaltantes dejaron medio muerto al amigo. Entonces, no era así como que acercarse y medio contaminarse. No, era, si estaba medio muerto es porque tenía la apariencia de muerto el muchacho. En ese sentido, los cuates, el sacerdote y el levita no podían tocarlo porque la ley se los prohibía. Por eso es que le sacaron la vuelta. Por eso es que caminaron alrededor. Y luego, ¿qué es lo que dice Jesús? Ah, pero llegó el samaritano al que le valía queso la ley y ese sí lo ayudó. Incluso lo hizo montar en su cabalgadura. Él se fue a pata, ¿sí? Junto al caballo y llevaba al lesionado en la cabalgadura. Y llegó y todavía pagó y le dijo, ahí te encargo, cuídalo. Y si algo se gasta, me lo apuntas, que a mi regreso te lo pago. Ahí te dejo mi Mastercard. Órale, vámonos. ¿Sí? En ese sentido, ¿qué es lo que Jesús estaba cuestionando? La ley de Moisés, la ley de Deuteronomio. Era la bronca que tenía. ¿Cuál era el pleito? El sábado. Y cada rato les decía, ¿acaso no van ustedes a sacar al buey y al burro y a la vaca y si se les atora en sábado, no la van a dejar ahí tirada? Jesús cuestionaba la ley de Moisés. ¿Cuál era el pez bueno y cuál era el pez malo? No es que la ley de Moisés no fuera mala, simplemente estaba llegando un tiempo generacional en el que había que darle plenitud y entenderla. El sábado para el hombre, el gran problema que tenía Jesús, ¿sí? El templo era el centro del sistema de fe. ¿Y qué fue lo primero que dijo Jesús? Túmbenlo. Y en 3 días lo levantamos. ¿Estás loco tú? Si tardaron como 70 años en hacerlo y tú lo vas a levantar en 3, estás mal, hijo. Fue el primer reclamo que le hicieron. Sin embargo, Jesús atentaba contra el templo, no contra la casa de Dios, porque hay que hacer esa diferencia. Atentaba contra las leyes y contra quienes estaban teniendo al templo como el centro del sistema de fe. Jesús ponía constantemente esos peces buenos y esos peces malos, ¿sí? A ver, fariseo, a ver, escriba, se supone que tú tienes que guiar a tu pueblo. ¿Dónde lo estás guiando? Lo estás exprimiendo, ¿sí? Las parábolas,
historias con dentro en el hermano, que es la que les acabo de platicar ahorita, del samaritano. Ese era el gran problema que tenía. ¿Qué pasó con Pablo? Ahora sí, Pablo, ya convertido, ya tuvo su Damasco, ya estuvo sus 3 días encerrado, platicó íntimamente con Jesús, entendió la ley, Jesús le explicó la ley en esos 3 días. ¿Y cómo se levanta Pablo? Deja el antiguo fariseo. Entiende que el fariseísmo es de la antigüedad, es como la base para empezar a construir algo nuevo, algo diferente, ¿sí? Todo lo que tenía, que era toda la ley, es ahora pérdida. Y eso está bien canijo. Porque es como decir, todo lo que yo pensaba que estaba bien, resulta que está mal. O lo entendía mal, o lo ejecutaba mal, o me lo explicaron mal y por lo tanto lo apliqué mal. Todo lo que se tenía es ahora pérdida. Y Pablo lo dice en las cartas, ¿sí? Porque él entiende que el fariseo, tan apegado a la ley, tenía ese pleito con la nueva evangelización. ¿Quién vino a traer esa nueva evangelización? Jesús. Jesús vino a romper el paradigma del padre castigador, en donde el pueblo, si pecaba, era acreedor de hijos con problemas físicos, donde era acreedor a la pérdida de todos sus bienes, propiedades, etcétera, etcétera, en donde si tenía alguna bronca, era por culpa del pecado que estaba cometiendo o del pecado que habían cometido sus padres o sus ancestros. Ese era el problema del fariseísmo. Entonces, Pablo también separa la pesca. Pablo también empieza a separar todo eso. La ley del Sinaí no salva ni justifica. ¿Qué pleito tuvo Pablo con Pedro? Pablo llega emocionado diciéndole, vieran lo que hizo el Espíritu Santo en los paganos. Y luego voltea Pablo, Pedro y Santiago y se le paran los pelos así como gato. ¿Qué? ¿Quiénes? Los paganos. Pero los paganos no pueden ser portadores del Espíritu. No pueden ser portadores de la buena nueva. No pueden ser portadores de la salvación. Es más, no tienen derecho a la salvación. ¿Cuál fue la bronca del Sinaí? Te tienes que circuncidar para poder obtener la salvación. Y Pablo le dijo, espérate, compadre, la salvación no está en la circuncisión. Eso es para ustedes. Ahí anden enseñando su credencial de lector, que son ciudadanos israelitas y son judíos. Pero para el pagano no aplica, porque lo que aplica es la fe, es creer en, es la conversión a Jesús. La ley no justifica, no te salva. Ese fue el pleito que tuvo Pablo con Pedro y con Santiago, y si así lo quieren ver, fue el primer concilio que se llevó a cabo en Jerusalén con estos cuates, porque tuvieron que conciliar quiénes sí y quiénes no. Y después de este agarre, Pedro es testigo de todo lo que Pablo le había llegado a decir. Cuando es llamado por unas comunidades paganas, romanas, y empieza a ver la conversión de un montón de gente. Y empieza la conversión de familias y todo. Entonces, Pedro también dice, ah, caray, creo que Pablo tenía razón. La ley del Sinaí no justifica. La circuncisión ya no era vigente, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Ese era el gran problema que tenían estas gentes. La evangelización debe de contener el evangelio, no debe de contener historias alrededor de.
no debe tener historietitas que nos acerquen a, o palabras alusivas a, debe de contener el evangelio, porque las gentes que están en el evangelio, ¿sí? Son gente igual que nosotros, que tuvieron sus broncas, que tuvieron sus necesidades, que tuvieron su encuentro, que tuvieron sus elementos y sus historias igual que las de ahora. Debe de ser moción del Espíritu Santo, la nueva evangelización. ¿Qué es moción? Debe ser movida, motivada por el Espíritu Santo. Si no es motivada por el Espíritu Santo, entonces anda otro espíritu por ahí. Y entonces sí, aguas, porque pensamos que estamos evangelizando cuando en realidad lo único que estamos haciendo es desparramando. Y ojo al tiro ahí, ojo al tiro, ¿sí? Debe de ser moción del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Sepárenme Bernabé y a Saulo para una misión. Este hecho que está narrado ahí, en Hechos capítulo 13, del 1 al 3, habla de que los apóstoles estaban en oración cuando llega esa moción. Estaban en contacto con el Espíritu de Dios cuando le dice, sepárenmelo para una misión. No fue un encuentro, ¿cómo se llama? Evangélico, ni carismático, ni un retiro de sanación. No, 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 no. Estaban en oración estos chavos. Ahí estaban sentados. ¿Quién los movió? El Espíritu. Para cumplir, fíjense bien, con estos requisitos. A ver, espérenme. ¿Qué pasó aquí? La evangelización tiene que tener, ¿sí?, a Cristo en el centro. Si no tiene a Cristo en el centro, entonces está teniendo otro centro. Y aquí es donde vienen muchas incongruencias de nosotros, porque muchas veces en nuestra devoción, y esto es así como romper los paradigmas, es ir separando los peces buenos de los malos, tenemos devociones que ponemos en el centro. El mexicano tiene una gran devoción a la Virgen María. Perfecto, correcto, eso es bueno, eso es una devoción, pero el problema es que la ponemos en lugar de. Todo se lo pido a la Virgen María, todo se lo pido a la Guadalupana, todo se lo pido a la Virgencita. ¿Para dónde me lleva? Pues ya sé que me lleva al Hijo, ¿sí? Y el Hijo es el que me va a hacer el milagro, o a lo mejor me lo hace la Virgen, no sé, ¿sí? Pero lo cierto es que Cristo no está en el centro. Ese es mucho del problema que nosotros estamos teniendo. Recibimos una educación devocional y no una vocación evangélica, en donde estamos hablando del evangelio. Ojo con eso. Un solo evangelio, Jesús Salvador y único mediador. Mediador. Y aquí es donde muchas veces también nos perdemos, ¿sí? Porque en el texto, por ejemplo, que se leyó en el evangelio de ayer, dice en el evangelio de Juan que nadie va a Jesús si el Padre no lo llama, si el Padre no lo motiva. Eso dijo el evangelio del domingo, pero el evangelio de ayer. Lo que pasa es que ayer tuve un programa y hablamos del evangelio. Entonces, ¿quién es el que está mediando entre el hombre y Dios? Jesús. Por eso es que el evangelista Juan nos dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso no lo dice el evangelista Juan. Eso no lo dice Lucas, ni lo dice Mateo, ni lo dice Marcos. Es Juan el que lo dice. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el mediador.
Entonces, ¿a quién tiene que estar en el centro? A Cristo. ¿Y hacia quién nos lleva? Hacia Dios Padre. Este es el pensamiento de la comunidad original. El pensamiento de hoy a lo mejor es, por ejemplo, el día de hoy, ¿a quién recordamos? A San Bartolomé, creo. ¿Sí? Entonces, muchos tienen a San Bartolomé, otros tienes a Chamberlain o no me acuerdo cómo se llama ese otro cuate, ¿no? Otros tienen al Padre Pío, otros tienen a la Virgen, otros tienen a San Juditas de cabeza. O sea, un montón de devociones, pero no tenemos a Cristo en el centro. ¿Sí? Ese es el punto. La evangelización debe ser carismática. ¿En qué sentido debe ser que esté carismática? ¿Sí? El querigma es el anuncio de la buena nueva. Es el encuentro con la buena nueva. Es el anuncio. ¿Cómo salieron los emaúses corriendo? A anunciar su querigma. Nos encontramos con Jesús. ¿Sí? ¿Cómo salió Pablo después de que se le cayeron las cáscaras de los ojos? ¿Sí? Tuvo un encuentro con Jesús, el resucitado. ¿Sí? ¿Cómo salió cada uno de los elementos que han tenido ese verdadero encuentro con el resucitado? Salen gritándolo. Salen con el corazón ardiendo. La evangelización debe ser querigmática. Evangelización querigmática. No salgo con un montón de ideas sobre quién es Jesús, si es el Jesús histórico, si es el Jesús de los judíos, si es el Jesús de los paganos. No, no, no. Hay un solo Jesús, Jesús Salvador y mediador. ¿Cómo se inicia esto? Con el primer anuncio. ¿Qué es lo que venían los emaúses magullando desde el momento en que se les pega el desconocido? Traían ese ambiente que si les da, que no les da. ¿Sí? Cuando ustedes ven una oferta, leen las instrucciones primero del producto que van a comprar o leen el precio, leen así de que, señora, le vendemos este producto en el que usted ya no va a tener que mojarse las manos para lavar los platos, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú emocionada para ir a ver los productos porque ya no te vas a mojar las manos para lavar los platos. Y ahorita que tienen unos guantes así largotes hasta los codos, ¿no? Y dices, pues son unos guantes, ¿no? O sea, primero te emocionan. Ese es el primer anuncio, esa emoción que tú empiezas a sentir. Quiero ese producto para no mojarme las manos. Y si lo tienes en rosita, mejor, dijera la señora de la esquina. ¿Sí? Y luego dijera el varón que le ayuda a su esposa a lavarlos. Y los tienes en azul celeste, así, para que coincidan así con el traje que usa. Es el primer anuncio, es lo que te emociona, es lo que te acerca, ¿sí? A ese centro que es Cristo. ¿Alguien tiene un micrófono por ahí abierto? Si los pueden revisar, por favor. Debe de ser profética, ya lo habíamos dicho. Si no hay profetismo, si no hay palabra de Dios en las acciones y en las palabras y en los eventos que yo esté anunciando, pues entonces hay otro Dios allí. Tiene que ser profética, hablar en nombre de Dios, anunciar y denunciar. Anunciar y denunciar, esa es la chamba del profeta. No andar dando noticias catastróficas, no, es anunciar y denunciar. Hermano, la salvación está contigo, pero déjate de la vida que llevas. Pero ojo con la economía de la empresa. Deja de malversar. ¿Sí? La salvación está contigo, pero deja de tratar mal al prójimo, al hermano. Anunciar y denunciar. Debe de ser profética en todo momento. ¿Sí? ¿En qué lo estamos basando? En el anuncio de la palabra revelada. ¿De quién vamos a tomar la moral para denunciar? Del texto. No me voy a basar en el ¿cómo se llama?
en el de la gente altamente eficiente, el muchacho este que lo escribió, pues, ni tampoco me voy a basar en los cursos de capacitación ni de que, no, 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 no. ¿De dónde voy a tomar el bien común para el hermano? Del evangelio. Porque si lo tomo de otro lado es palabra de hombre, es ley de hombre. Y aquí no. Cuando lo tomo de Jesús, cuando lo tomo del evangelio, es porque él dice y anuncia lo que vio y le dice el Padre que haga y diga. Si no, pues entonces, pues ahí agarren otro librito. Es más, están más reveladoras las frases del Calimán y del pequeño Solín, para los que le tocaron. Va a haber gente que va a decir así, plup, una signo de interrogación aquí, ¿no? Y sé quién es, ¿no? Bueno, las enseñanzas de Mafalda, pues, ¿sí? Dicen que El Mafalda, Memín Pingüín. ándale, paste de cuenta. Dice Mafalda una vez, dice, llega y le dice, a ver, fulanito, no me acuerdo de los personajes, ¿no? Dice, ¿tú qué harías en esta situación? Ah, pues yo haría esto, esto y esto otro. Y luego va con el otro. ¿Y tú qué harías en esta situación? Pues yo haría esto, esto y esto otro. Y ya llega con el tercero y luego le pregunta, ¿y tú qué harías en esta situación? Pues yo haría esto, esto y esto otro. Entonces se queda Mafalda pensando y dice, ahora ya sé qué es lo que harían ellos en esa situación. Yo aún no sé qué voy a hacer en esa situación. O sea, podemos quedarnos con esas enseñanzas, pues, ¿sí? Es enseñanza de hombre, pero la enseñanza que yo tengo que dar, el profetismo al que yo me tengo que acercar, el anuncio y la denuncia la tengo que tomar del evangelio. Si no, estoy frito. Debe de ser litúrgica, ya lo hablamos, la celebración de la palabra proclamada. Básico, importantísimo. Primer lectura tomada del libro de los jueces o del libro de Josué. En aquel entonces habló Dios y le dijo al pueblo, esto y esto otro. 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos. Si yo no sé entregar la palabra, porque al final dice palabra de Dios, si yo no sé entregar la palabra de Dios, entonces ¿qué estoy entregando? Caramba, la evangelización también entra en la liturgia. Si yo voy a una boda y no escucho la predicación que Ruth hizo de cómo es que amó a vos y cómo es que está la mujer sentada alrededor y a sus hijos como racimos de olivo, etcétera, etcétera, pues entonces ¿a qué fregados voy? O sea, ¿qué estoy dando a la asamblea? Debe de ser la palabra proclamada. Ahí es donde está la evangelización. Y debe tener de sentido social. Árbol bueno da buenos frutos. Tengo que ser bueno para los demás, porque al que no le voy a dar sombra, perdón, al que le voy a dar sombra, no nada más va a ser eso, le voy a dar fruto del que tenga mi árbol. Y ese fruto lleva semilla, y esa semilla va a dar otros árboles que van a dar sombra y van a dar fruto. Y así empieza a multiplicarle. Fruto maduro de buen sabor. Es básica, es básico. Yo tengo que tener todos los elementos anteriores para poder llegar a la dimensión social. Tengo que aprender a vivir la palabra proclamada. Tengo que anunciar y denunciar. Tengo que anunciar mi primer encuentro con Jesucristo y a gritos. Y tengo que reconocer a Cristo en el centro como único mediador y como único salvador. Esa es la nueva evangelización. Esos deben ser los nuevos evangelizadores. ¿Sí? ¿Ok? ¿El precio que hay que pagar? Pues hay que cambiar la técnica. Hay que empezar a echar las redes en otros lados. A lo mejor la gente con la que estoy trabajando ya no me da el ancho. Ya se toparon. Están en un momento de sequedad, están en un momento de conchudez. ¿Sabes qué, mijito? Es hora de que te pegues una rasurada y vámonos recio.
¿Sí? Me voy a empezar a ir rápido porque ya son las 9:31. Tengo que empezar a tirar los peces malos. Mijita, de veras te agradezco tu intención de venir a catequizar, pero la Virgen María no le enseñaba a rezar el rosario a Jesús. Discúlpeme usted, pues, ¿sí? Compañero, sé que tiene muy buena disposición en venir a leer, pero no se le entiende. Se come las palabras, se come los signos de interrogación y ya no sabemos si va o viene el pobre de Jesús. Vino nuevo en odres nuevos. Tenemos que reiniciar muchas cosas. Oye, pero es que los odres que tengo me han dado muy buen vino. Pues sí, pero el vino que tú le echaste a esos odres, que en un momento dado fueron odres nuevos y fue un vino nuevo, pues ya, cumplió su tiempo. ¿Sí? No puedo mezclar lo nuevo con lo viejo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús nos lo dijo. Se va a romper el remiendo, se va a romper el parche. Y no necesito ser el gran erudito, ni tampoco ser un gran exégeta para entender lo que Jesús dijo, si yo lo veo en la práctica. ¿Qué es lo que pasa cuando me pongo a parchar el pantalón o la camisa o el vestido o lo que sea con un parche nuevo? Termina peor el asunto. Tenemos que aprender a bajar al Jordán, experimentar el amor de Cristo. Tenemos que ir al Damasco, tenemos que tener ese encuentro con Jesús y sanar la religiosidad caduca. ¡Sas! Está duro, está duro. Tenemos que empezar a evaluar, tenemos que empezar a cuestionarnos, tenemos que empezar a preguntar dónde está lo caduco. Tenemos que recibir al Espíritu, pero el Espíritu de Dios, ¿sí? Tenemos que sentir esa presencia y la verdad es que cuando hay gente que se dice muy ungida, también demuestra la ausencia, ¿sí? De Jesús. También se nota. Perdón, la ausencia del Espíritu. Tenemos que empezar a ver si realmente el Espíritu está trabajando o como ese viento huracanado, ¿sí? Que es el Espíritu de Dios, o estamos muy cómodos sentados en un aire acondicionado. Estamos dentro de nuestro margen de comodidad. Tenemos que ser los emaúses, que arde el corazón con el fuego de la palabra. El texto dice, y venía Jesús platicándole las escrituras desde los profetas hasta la actualidad. Bien, mis hermanos, pues ya se me acabaron las diapositivas y apenas iba calentando motores. Así es que, pues podemos hacer la gran pregunta. ¿Alguna duda? ¿Alguna incomodidad, inconformidad? Enrique, Mande. en las estrategias me queda muy claro lo que es ir a Damasco, subir, caminar y correr, a qué se refiere. Pero cuando dice subir al aposento alto, no entiendo a qué se refiere. Es a recibir al Espíritu Santo. Sí, es el pero lugar ¿por qué subir al aposento? donde llegó Pentecostés. Estaban arriba en el segundo piso, acuérdate, Camila. ¿A haciendo eso se refiere? oración. Sí. ok, Estar en oración como los apóstoles, pues, para que llegue el Espíritu Santo. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Enrique. Bien, son las 9:36. No sé si quieran 5 minutitos más platicar sobre esta primera parte. Sí, creo que como para calentar motores y ver lo que sigue, pues va a estar interesante, porque la verdad es que hasta ahorita, como hemos dicho, es un cuestionamiento
constante lo que hay que tener, porque la nueva evangelización requiere precisamente ese sentido, que sea nuevo. Y hay que recordar que cuando Jesús se hizo presente en el templo, pues estaba en una nueva evangelización. ¿Por qué? Porque la que estaba latente en ese momento era la evangelización de la ley de Moisés. Entonces ahorita para nosotros prácticamente es pues retomar lo original, y a lo mejor vamos a chocar contra algunos dogmas que ahorita están pegando pero muy duro. Bueno, si es así, ya se nos fueron unos cuantos, tenemos 49, habíamos 55. Si es así, pues nos vemos mañana a las 8, ¿sí? Este evento se está grabando, así es que ya que esté procesado el video, pues ya voy a buscar un lugar ahí donde ponerlo, y se los voy a hacer llegar precisamente para que puedan pasarlo y repasarlo. No lo vayan a pasar, no sean tramposos, ¿sí? Porque aquí el chiste es haberlo vivido, haber estado en el cuestionamiento, ¿sí? No es cierto, pueden pasarlo y pueden distribuirlo, ¿no? No hemos dicho nada hasta ahorita que vaya en contra de, no, mañana quién sabe, ¿no? Mañana va a tener un sacerdote aquí hablando, no. A partir de mañana está clausurado el Instituto Bíblico por andar incitando gente, por andar levantando a la gente contra el sábado y contra el templo, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿no? ¿Sí? Si no tenemos algo más que comentar, no sé, alguien quiera. Muchas gracias. Alguien puso por ahí muy buena clase, no es clase, acuérdense, es un taller, es algo que realmente tenemos que procesarlo tanto aquí como aquí, ¿sí? Porque a lo mejor muchos de nosotros traemos el dogma, como les dije ahorita, de la Virgen María, y ese es nuestro centro, ¿sí? Tenemos vírgenes por todos lados, pero ningún crucifijo, ningún Cristo, ¿sí? Y nos colgamos ¿cómo se llama? Este cuadrito café que se pone aquí, ¿cómo se llama? El Escapulario. ¿sí? Nos ponemos el escapulario, y como ya me siento protegido, dejo mis oraciones y dejo todo un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay que centrarnos, hay que ponernos y hay que retomar verdaderamente el evangelio como debe de ser. Y para eso, pues hay que acercarnos a la escritura. Definitivamente. No lo vamos a poder encontrar en ningún otro lado. Así que, mis hermanos, buena noche, Dios los bendiga, y si no hay nadie más, pues terminamos con una oración sencillita, con una oración. Buenas noches, gracias, maestro. Dios lo bendiga. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por este momento que nos has concedido, te damos gracias y te pedimos que el Espíritu Santo anide en nuestro corazón, en nuestra mente, para entender lo que aquí se ha dado, y sobre todo, Señor, para entender la labor que tú nos estás pidiendo a cada uno de nosotros. Todo esto, Padre bueno, te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del Hijo del Espíritu Santo. Muchas gracias. Chicos, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Hasta mañana. Buenas noches a todos.